Estimados hermanos y amigos, es un honor, un privilegio enorme estar con cada uno de ustedes en esta ocasión. Y ahora tenemos a nuestro hermano Max Gallardo hablándonos sobre la iglesia en Chile. Es un privilegio enorme, estimado Max, tenerte con nosotros en esta ocasión. Un saludo, por favor. Bueno, siempre es un placer hablar contigo y conversar de cosas que atañen a la obra de Dios y que entusiasman, porque cuando uno lee sobre estas cosas, instruye sobre las cosas que Dios ha hecho, a uno le alienta de que Dios no ha cambiado y que sigue siendo el mismo. El Dios de la historia, ¿no? Sí. Correcto, tremendo. Estimado Max, nos habías hablado entonces acerca de los comienzos de la iglesia evangélica en Chile, así como también los comienzos de la iglesia evangélica pentecostal. Ujú. Quisiera entonces que nos instruyeras en este momento acerca de algunas personas claves, hombres y mujeres clave en todo este movimiento. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo el Señor usa a ciertos individuos? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que tal vez enfatizar es que cuando hablamos de un ministro o de un misionero, aunque no mencionamos por nombre su esposa o indicamos, sin duda, ningún misionero o pastor pudo hacer la gran obra que hizo o lo que logró sin la ayuda de su esposa. Entonces, aunque no tenemos Y viceversa. identificadas claramente personas, mujeres, aunque sí hubo mujeres misioneras que llegaron a Chile, pero cada vez que hablamos de Willie Hoover no podemos dejar de mencionar a su esposa y que su esposa fue justamente la que recibió la información como para que ellos comenzaran la búsqueda. Bueno, eso como nota. Bueno, voy a mencionar algunas personas entre los pentecostales nacionales o criollos, como llamamos. Willie Hoover, por supuesto, es el fundador, el personaje sobresaliente. Otro personaje sobresaliente es el pastor Manuel Umaña Salinas, que fue el primer obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal y fundador de la Iglesia JBC. Creo que tú, Max, estuviste en el templo JBC, ¿no? Es En correcto, Chile sí. cuando estuve visitando. Ese templo fue por muchos años el templo más grande de Latinoamérica, con una capacidad enorme de personas. Y ese es el templo fundado por Manuel Umaña y él fue pastor de esa iglesia hasta su muerte. El templo evangélico más grande de Latinoamérica por muchos años. Otros pioneros pentecostales fueron el obispo Francisco Navalón de la Iglesia Pentecostal Apostólica, cuyo hijo del mismo nombre llegó a ser una persona influyente de la Iglesia Evangélica en Chile. El obispo Enrique Chávez de la Iglesia Pentecostal de Chile. Esto se está viendo cómo empieza a aparecer otro nombre de Iglesia Pentecostal criolla. Ah, que también fue jefe de su denominación y una persona influyente. Una persona que llama la atención entre los pentecostales criollos es el pastor Oraldo Rojas Ramírez, que fue un pastor de la iglesia metodista pentecostal en una ciudad llamada San Bernardo, cerca de Santiago, Chile. Esta persona sobresale por su actitud al ministerio, algo muy notable. Él venía de una familia, podemos llamar de una familia de recursos económicos, una familia rica, influyente allá en Chile. Y él se convierte y la familia casi lo expulsa de la familia, o sea, lo destituye de todo, digamos. Y él persevera en su fe a pesar de haber perdido los vínculos con su familia. Él era, creo que un primo de él, llegó a ser un obispo católico, creo, pero era de ese tipo de familia. Y él pastorea una iglesia en la ciudad de San Bernardo. Y él es una persona que cuando tú lo ves, fotografía de él, tal vez si lo quieres buscar en YouTube, pastor Oraldo Rojas Ramírez, y tú ves alguna fotografía de él, él parece uno de esos profetas del Antiguo Testamento con su barba blanca y todo. Y él era una persona muy inusual. Una de las cosas que por lo que más se caracterizaba es que él tenía una tremenda compasión por la gente.
Y si él veía a alguna persona en la calle, qué sé yo, borracho y todo, lo tomaba, lo llevaba a su casa, lo limpiaba, lo ponía sobrio, le daba de comer de nuevo y le predicaba el evangelio. Entonces, la esposa tenía una tremenda paciencia con él porque siempre llegaba cada día con algún vagabundo, con algún borracho a su casa para que la esposa lo atendiera, le dieran de comer y a veces tenía una tremenda mesa en su casa donde a veces tenía hasta 10 o más personas ahí que recogían en la calle o que eran personas de bajos recursos económicos y él los llevaba a su casa a comer. Y su iglesia es una iglesia muy numerosa, con un enorme templo. Él ya falleció en la década de los 60, ya falleció ya, pero es una persona notable dentro de los pentecostales criollos. Entre los pentecostales de la Asamblea de Dios figuran René Arancibia, José Silva, Segundo Gutiérrez y Samuel Jensen, que fueron de las personas notables que sobresalen dentro de los eh, ministros chilenos. Ahora, por supuesto, están todos los ministros misioneros, y entre los misioneros sobresale Kyle Davis, que fue una persona que fundó varias iglesias y fundó una congregación en el centro de Santiago con un templo que él construyó, se demoró muchos años en construirlo, y que se le llama el Centro Evangelístico. Eh, Él también ya hace muchos años que falleció, pero una persona que hizo mucho por la fundación de iglesias. Eso más o menos en cuanto a nombres. Tremendo, gracias de veras. Personas, hombres y mujeres, que en realidad pusieron su confianza en el Señor y le dijeron al Señor, úsame, y el Señor los usó. Y esa es una característica de que en la historia, de que hombres y mujeres cuando claman al Señor y le dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, como el profeta Isaías, Sí. el Señor honra esa disposición. Y en esta ocasión, pues queremos animar a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, a que pueda haber esa disposición en nuestros corazones en todo tiempo de decirle al Señor, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero antes de proseguir, entonces, quisiera, estimado hermano Max, que nos hables un poco acerca de la situación presente en Chile. El tiempo sabemos que hay mucho que hablar, pero cuéntanos así en forma breve al respecto. Bueno, lo primero que quisiera aclarar y dejar bien en claro es que yo hace ya 20 años que estoy fuera de Chile. Yo los últimos 20 años de mi vida yo los he vivido en los Estados Unidos. Así que yo estoy informado de lo que sucede en Chile a través de mis amistades, de mis parientes, colegas ministros, personas que yo conozco que ellos me comparten lo que está sucediendo. Y en este momento hay una coincidencia entre los ministros y los amigos que se han comunicado conmigo de que hay una crisis en la iglesia en Chile en general. Y la crisis se produce fundamentalmente por la pandemia. La mayoría de la gente dice hay una iglesia antes de la pandemia y después de la pandemia hay otra iglesia en Chile. Y lo fundamental es que muchas personas no han querido volver a congregarse después de la pandemia. Muchos creyentes se acostumbraban a recibir ministración a través de las redes sociales y les parece que es más cómodo. Las que sufrieron especialmente fueron las mega iglesias en Chile, que existen mega iglesias de miles de miembros, de que muchas personas sencillamente no volvieron a la iglesia. Alguien me comentaba que tal vez en muchos creyentes hubo mucho desánimo porque ellos esperaban de que en algún momento las oraciones iban a detener la pandemia
cosa que no ocurrió y muchos tuvieron crisis de fe y algunos incluso no han seguido perseverando. Um, entonces, hay una encuesta oficial del gobierno de Chile donde indica que la iglesia, en lugar de crecer, está disminuyendo, la iglesia evangélica, y que está creciendo mucho el número de personas irreligiosas en Chile o que no están interesadas en la fe cristiana. Um, es triste que tenga que dar este informe Sí, de cómo es percibida la situación en Chile, pero creo que es lo que está pasando no solamente en Chile, sino en otros países también en el mundo, que la pandemia trajo estragos o provocó estragos en la fe de muchos creyentes y en la manera que ellos ahora quieren vivir su fe. Eh, también hay poco interés en el compromiso, ya hay muy poco interés en comprometerse con una congregación. Y ya las personas ya han perdido esa identificación con una iglesia local específica. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento en Chile es que el crecimiento tal vez está estancado o, o algunas iglesias sencillamente han disminuido en miembros en lugar de crecer. sí, de veras, muchas gracias por esa aclaración muy importante. Sí, estaremos trabajando el tema eventualmente en otra ocasión. Eh, pero yo creo que lo que mencionas, estimado Max, es algo que ha ocurrido en muchas partes del mundo. Un fenómeno de un acomodamiento hasta cierto punto de parte de Mm. muchos hermanos y hermanas, pero por eso precisamente queremos animar a cada uno que en estos segmentos de MM33, donde estamos mirando y clamando de veras que el Señor haga un movimiento de derramamiento del Espíritu Santo por todas partes. Amén. Creemos definitivamente de que en su misericordia el Señor estará trayendo un despertar y un avivamiento a nivel de la iglesia y de la sociedad. Recordemos, y lo dijimos en uno de los segmentos introductorios de MM33, el tema de el avivamiento es algo que ocurre dentro de la iglesia misma, una búsqueda, una ansia, un movimiento hacia orar, hacia estudiar la palabra, una manifestación de los dones del Espíritu. Por otro lado, un despertamiento tiene que ver con la sociedad secular, de que hay un interés, se levanta de alguna forma que no entendemos por qué, cómo ocurre. Sabemos que Dios está detrás de todo esto. Un despertar de parte de la sociedad secular hacia las cosas de Dios, ¿no? Entonces, Mm. cuando hablamos de avivamiento y de despertamiento espiritual, es esa búsqueda de Dios dentro de la iglesia y un anhelo por saber del Señor, por saber de Dios fuera de la iglesia, ¿verdad? Y eso produce un crecimiento de la iglesia, no como crecimiento numérico bueno, que qué bueno que ya mi iglesia tiene 2000 en lugar de 1000, no, no, no en Ujú. ese sentido, sino un crecimiento de que hombres y mujeres eh, quieren ser bendecidos, quieren ser, Amén. Amén. Sí. digo, saturados de la presencia de Dios, ¿verdad? En ese sentido. Y sí, hay algo que ha estado ocurriendo en los últimos años. eh, Podemos hablar de antes de la pandemia y después de la pandemia, pero creemos que Dios también está y seguirá y hará algo más allá de los parámetros descriptivos Sí. de la historia que conocemos, ¿no? Entonces,
Qué bueno que mencionas eso, estimado hermano Max, y, y hacer esa aclaración, de veras. Creemos que definitivamente hay hay una necesidad urgente. Bueno, siempre ha habido esa necesidad urgente del mover de Dios, ¿no? Amén. Sí. Creo que en esta época estamos en una necesidad súper urgente de veras de ese mover de Dios, de eh, de ese reconocimiento del ser humano de que hay el hecho, el evento de salvación. O sea que los seres humanos no solamente estamos aquí para comer, beber, trabajar, hay algo más. Y ese Ujú. reconocimiento de que el ser humano reconozca la necesidad de salvación viene en realidad solamente por un mover de Dios. Y como tú nos hablabas hace un momento, bueno, en un segmento anterior, la palabra de Dios es clave. La Es cierto. búsqueda de Dios es clave. Qué tremendo. Pues qué hermoso, estimado hermano Max, que nos compartes todo esto. Ah, qué hermoso, de veras. Antes de despedirnos, ¿nos pudieras hablar un poco de cuál es tu perspectiva acerca de un mover de Dios, de un avivamiento, de un despertar espiritual? Bueno, el asunto está de que esta pandemia produjo estragos no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Y en alguna manera trajo una clarificación sobre el compromiso con Dios. Y lo que nos cabe preguntarnos a todos, los que hemos sobrevivido a la pandemia y mantenemos nuestra fe, es de qué manera eh, esto pudo producirse, porque en lugar de que una vez que la pandemia ha pasado, volvamos con ánimo a la fraternidad, a vivir y a buscar a Dios de una manera más entusiasta, está como pasando a lo contrario. Entonces tal vez hay raíces más profundas que la mera pandemia y tal vez se venía produciendo desde antes una superficialidad de la fe cristiana que tal vez la pandemia sencillamente reveló o mostró más evidentemente. Entonces, mi consejo, y es lo que yo también estoy procurando, es seguir profundizando mi comunión con Dios y seguir profundizando mi experiencia pentecostal, no dejando de orar en lenguas cada día, por ejemplo, teniendo siempre la expectativa de la intervención sobrenatural de Dios. Y de alguna manera, tal vez estamos en este momento pasando por un desierto espiritual, pero seguimos orando y confiando y esperando de que Dios envíe perdón, aquellos ríos que fluyen en la soledad como el profeta Isaías mencionaba, ¿no? Que Dios abriría ríos en la soledad. Por eso tengamos confianza y sigamos confiando en los recursos de nuestro Dios y lo importante es que perseveremos en lo que hemos creído y no nos desanimemos. Qué hermoso. Muchas gracias, estimado hermano Max. Y vamos a orar por Chile en este momento. Sí, muy bien. Oramos por
cada país que el Señor se mueva poderosamente en todas partes, de veras. Y es Amén. un honor, estimado Max, que nos hayas compartido y pues vamos a orar por ese precioso país, el país más largo de toda América Latina, supongo, y Sí, el más sí, delgadito así es. también, ¿no? Muy Sí, bien. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por lo que has hecho Padre, en Chile, por gracias. generaciones. Gracias por la forma como llegó tu palabra, se estableció tu iglesia en Chile y cómo también eventualmente la iglesia experimentó ese precioso derramamiento pentecostal, Señor. Oramos que tu Amén. nombre siga siendo glorificado en este país, en este lugar, y que la iglesia siga pues creciendo y siga adelante en formas más allá de nuestra propia expectativa. Gracias porque tú eres el Señor de la iglesia y tienes todo bajo control. Bendice Amén. Amén. a mis hermanos chilenos y que haya surgimiento de hombres y mujeres en el poder del Espíritu Santo, proclamando tu palabra a lo largo y a lo ancho Amén. de nuestro país. Sí, En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesús, oramos. Amén. amén. Gracias. Unas palabras, estimado Max, de despedida y entonces eso. Bueno, es un placer haber compartido contigo, Max, este tiempo y con nuestros hermanos que están viendo estos videos. Y es mi deseo que Dios continúe bendiciendo sus vidas, prosperándoles y cumpliendo su pleno propósito de bondad para la gloria de su nombre. Es un placer eh, y bendición haber participado. Amén. Gracias, siervo. Estimados hermanos y amigos, es un enorme gozo, un placer enorme que hayan estado con nosotros y nos vemos en el próximo segmento de MM33. El Señor les bendiga. Adiós. Adiós.